Probando, probando. Ah, ya, estamos. Buenos días, ¿cómo me escuchan? Profesora Alexandra Montoya, un gusto saludarla. Mi nombre es Rafael Paredes, jefe de carrera. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Un gusto verla y estamos muy agradecidos de su presencia. ¿Me escucha bien? Sí, señor, yo también muy contenta de poder acompañarlos en este día. Súper. Consulta, ¿puede proyectar su presentación para que hagamos una prueba técnica rápidamente, si le parece? Sí, señor. Súper. Ya. Bien. Si me regala un par de minutos, vamos a comenzar el proceso antes de que pueda hacer su siguiente presentación. ¿Le Muchas parece, gracias, muy amable. doctora? Sí, claro que sí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Sí me acuerdo, no? Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos los presentes. En nombre de la carrera de Punto Auditor, ¿cierto? De la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad Bernardo Higgins. Vamos a comenzar con esta primer webinar relacionados con temas de investigación con carácter científico. Antes de poder partir este proceso, ¿cierto? Queremos saludar, ¿cierto?, a todos los conectados de distintas partes del mundo. Me indican que hay gente conectada no solo en Chile, sino que también en Colombia, España, Portugal, entre otros países. Darle la bienvenida también principalmente a los estudiantes que también están conectados y que muchos de ellos están presentes hoy en nuestro curso relacionado con temáticas de metodología de investigación. Además, también agradecer la asistencia, por lo que me indican por ahí, de algunos empresarios y grupos de interés con temas relacionados con la profesión, ¿ya? Dicho eso, quiero agregar algunos antecedentes. Quiero presentar a nuestra invitada especial. Este es nuestro primer webinar, ya, nuestro primer webinar en nombre de nuestra Escuela de Administración y Negocios de la Universidad Bernardo O'Higgins. La doctora Alexandra Montoya Restrepo es administradora de empresas, magíster en administración y doctora en ciencias económicas por la Universidad Nacional de Colombia. Profesora titular de la Facultad de Minas de la sede Medellín.
Ha sido miembro de la Academia de Ciencias Administrativas de México y es miembro de la World Future Sky y fue galardonada mejor profesora de mercadeo en el año 2022, distinción otorgada por la revista CIC. Además, es miembro del grupo interdisciplinario de investigación en biogestión. Actualmente pertenece a dos grupos de investigación y uno de ellos es análisis, energía, ambiente, economía, management y marketing M&A. Antes de darle la palabra a nuestra distinguida expositora, quiero comentarle a todos los presentes que este webinar, bastante, podríamos decirlo también, interdisciplinario, no solamente relacionado con nuestra carrera, les va a permitir a todos los asistentes, ¿cierto?, que tengan una orientación o científica o investigativa, independiente del nivel en que se encuentren, ¿cierto?, obtener algunos lineamientos con respecto a temas de metodología desde el punto de vista del marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? ¿Para qué sirve el marco teórico? ¿Qué contiene el marco teórico? Esas son algunas de las preguntas y respuestas que vamos a tratar de escuchar en esta brillante presentación. Así que le damos la palabra a nuestra doctora Montoya y muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos, ¿me escuchan bien? Impecable. Ok, bueno, agradecer a la Universidad Bernardo Higgins de Chile. Yo me encuentro en este momento en la ciudad de Medellín, Colombia, más o menos como unos 25, 26 grados centígrados. La ciudad de la eterna primavera, hago parte del grupo de profesores de la Universidad Nacional de Colombia y para mí es un placer atender esta invitación que me hizo el doctor Daniel y también el doctor Rafael y poder acompañarnos un momento en esta charla. Yo tengo por acá que van a ser 8 de la mañana en Colombia. ¿Cuánto tiempo tenemos? 70 minutos. Perfecto, en una horita podemos mirar, no son sino 104 diapositivas, no se preocupen. Bueno, primero que todo, esta presentación que vamos a ver el día de hoy, pues no es de mi autoría, faltaba más, es una presentación que también es una compilación que hace parte de ese proceso de buscar lo mejor de cada quien, de entender quién ha hecho la tarea y pues claro, apoyarnos en eso, porque justamente el tema que vamos a trabajar hoy es cómo podemos utilizar los aportes de otras personas, de lo que han hecho, de lo que han venido trabajando. En los que, señor, ¿Puede proyectar? ¿no se está viendo? No, por favor. Ah, permítame un momento, pensé que sí. ¿Acá se ve? Sí. Ahí sí. Gracias. Muchas gracias. Entonces, como les decía, pues es un apoyo de investigadores. El doctor Hernández Sampieri me ha dicho el doctor Daniel que los va a acompañar. También tenemos las aplicaciones de Creswell y también un documento fundamental que va a ser muy importante y del cual tenemos unos links, que es del doctor Codina de España, que nos apoya muy bien. Bueno, empecemos. ¿Por qué es importante hacer un marco conceptual? Porque nosotros deberíamos tener una investigación previa de cualquier cosa que hagamos. Cualquier persona que trabaje en una organización, más si por ejemplo es un administrador, un gerente, un CEO, es ante todo un investigador, ¿cierto? Es una persona que está analizando el mercado, está mirando los cambios de los precios, está desarrollando nuevos productos, está buscando oportunidades de negocio, nuevos nichos de mercado. Entonces nosotros en las áreas económicas, administrativas y contables, sin duda, investigadores,
Lo que pasa es que no nos damos cuenta mucho, pero todo el tiempo estamos analizando cómo podemos mirar mejor el mercado, nuestros clientes, nuestras posibilidades, las áreas en las que nos desarrollamos. Entonces, sin duda, aunque no lo sintamos, sí estamos haciendo investigación y esto va a ser importante. Y la vamos a hacer en todos los niveles. Aquí tenemos una estructura organizativa de lo que sería el CEO. Ahí tenemos las diferentes, el CFO, el COO, y bueno, esa es una dinámica que nos han implementado, digamos, desde el tema anglosajón, pero qué importante que yo les puedo decir que cada una de estas áreas nosotros podemos encontrar investigaciones que se hacen organizacionalmente, aunque no se decreten como tal. Y es que quizás, y hoy en día esa va a ser una de las principales habilidades que tengan los gerentes en las organizaciones, y es esa capacidad de anticipar el futuro, es esa capacidad de visualizar los problemas, de identificarlos, y cuando vamos a hacer una investigación, quizás el principal objetivo es cómo efectivamente tenemos la definición de un problema que podemos desarrollar y que podemos entender. Entonces, ¿qué áreas de investigación claves tendríamos en las organizaciones? Podríamos analizar comportamiento organizacional y cultura, ya sea que ustedes estén dentro de la organización o sean jóvenes investigadores que quieran trabajar desde afuera y mirar la organización, digamos, desde un metanivel, ¿cierto? Entonces, el comportamiento organizacional, la cultura, el tema de la diversidad en la organización. Podemos mirar todo lo que es innovación y desarrollo del producto. ¿Qué más de investigación que el ciclo de vida de esa innovación? Los análisis de consumidor y mercadotecnia. Yo diría que el 90% de lo que hacemos en mercadeo es investigación. Es tratar de entender, de comprender, de analizar, de trascender. Tenemos las tecnologías emergentes y la transformación digital, gestión estratégica del cambio, sostenibilidad, responsabilidad social, y es un tema que siempre debemos tener en cuenta y es el tema de la ética empresarial. Bueno, ahí quedó mal Gemina y me falló con el empresarial. Entonces hoy vamos a hablar como de 3 temas fundamentales y es cómo hacer los cimientos de una investigación. No importa si tu investigación es para una tesis de pregrado, una tesis de maestría, una tesis de doctorado, si es para una investigación de mercados, si es para mirar el nivel del estado del arte de alguna área en espectacular, lo importante es que nosotros podamos empezar de lo abstracto a lo empírico para poder estructurar ese conocimiento. Y aquí vamos a tener 3 conceptos que van a ser muy importantes, que son el estado del arte, el marco teórico y el marco conceptual, y que son como fases de un mismo proceso y que nos van a poder ayudar a entender hacia dónde vamos. Entonces, el estado del arte sería como la primera parte, ya vamos a hablar de eso, el marco teórico, una segunda y un marco conceptual. El estado del arte lo que me permite a mí es mirar el panorama total, detectar y consultar todo lo que se ha escrito, se ha hecho, digamos, en una depuración de un embudo como lo tenemos allí, es la parte más grande. Después seguimos con el marco teórico. ¿Qué cosas me permiten a mí explicar el problema de investigación que yo tengo? Y después está ese marco conceptual. Finalmente, yo tengo acá mi investigación que se nutre de todas estas cosas. ¿Por qué es importante hacer este proceso? Este proceso es importante porque me permite a mí reducir mucho tiempo, en el sentido de que yo puedo ver en cada una de estas partes los aportes de otras personas. Entonces, si ustedes necesitan en este momento hacer una investigación de mercados acerca de precios, por ejemplo, seguramente vamos a encontrar en la web, en documentos técnicos, documentos gubernamentales, información que puede ser importante. Entonces no empezamos nuestra investigación de cero, empezamos con una base que va a ser sustentada por otros trabajos previos que nos van a permitir a nosotros empezar desde un nivel más alto. No tenemos que empezar desde el nivel 0, en donde posiblemente nos equivoquemos, definamos mal las cosas, sino que nos apalancamos en lo que han hecho otros para poder salir adelante. Fundamentalmente, entonces, acá nos hacen una metáfora y es que es como si fuésemos a hacer una construcción y tuviéramos el terreno, es el estado del arte, es poder mirar todo lo que se ha visto, se ha analizado sobre nuestro tema. Después hacemos unos pilares que es el marco teórico sobre los cuales nosotros nos podemos cimentar
Y finalmente el marco conceptual me permite a mí definir las variables, cómo se operatiza, realmente cómo puedo de acá salir a campo para hacer nuestras investigaciones y lo que necesitamos. Sin duda, todo esto funciona si ustedes tienen un objetivo claro, ¿cierto? O sea, quizás el primer reto que tiene un investigador en la organización, en la universidad, en una tesis doctoral, es poder definir bien su problema, ¿cierto? Un problema bien definido te permite llegar a una conclusión efectiva y eficiente. Pero ahí tenemos dificultades cuando definimos los problemas, porque nosotros lo que vemos, así como cuando un médico le llega a un bebé con fiebre, pues él ve la fiebre, ¿cierto? Tiene una consecuencia de un problema, pero no sabe si el bebito tiene una infección renal, si tiene una sinusitis, si tiene una gripa, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos, o sea, nosotros vemos las consecuencias de esta causa, pero poder entrar, entonces claro, entramos a hacer una cantidad de hipótesis, puede ser tal cosa, puede ser tal otra, puede ser tal otra, y ahí es cuando tenemos que empezar a investigar de lo que estamos hablando. Entonces lo primero que debemos hacer es mirar el paisaje del conocimiento actual, es detectar, obtener y consultar todas las investigaciones que haya sobre lo que ya se sabe, para no empezar de cero, para poder tener una base conceptual que sea muy sólida, y es identificar lo que ya se ha estudiado para, acá nos dice, evitar e inventar la rueda, ¿cierto? Empezamos desde algo que ya tenemos como cierto. Entonces, para mirar este tema del estado del arte, vamos a detectar y consultar una cantidad de información, pero como es mucha información, tenemos que ser eficientes, organizados, coherentes. No se trata de entrar digamos, a buscar todo lo que posiblemente haya, porque seguramente se nos van a quedar cosas por fuera. Entonces necesitamos una metodología que nos permita entender cómo se ha tratado este problema previamente, qué diseños se han hecho, sujetos, métodos de recolección que ya se han estudiado. A veces, poder revisar literatura previa, que pueden ser documentos gubernamentales, pueden ser documentos académicos, pueden ser documentos científicos, pueden ser patentes, digamos que existen muchas formas de información y también tenemos alguna literatura que no es académica ni científica que puede ser muy útil, como por ejemplo temas de noticias empresariales, noticias de prensa, foros, etc. También es importante porque me permite repetir investigaciones y desperdiciar recursos sobre temas que ya están agotados. Cuando a veces se contrata un programa de investigación de mercados, una empresa, ellos tienen muchas investigaciones de mercados de diferentes temas. Entonces ellos te dan la opción, por ejemplo, de comprar bases de datos, de comprar información previa o inclusive de que otras investigaciones te sirvan como base para no tener que empezar de cero, que sería más largo, más costoso y más difícil. Y también es importante porque me permite encontrar en dónde hay un vacío de conocimiento y donde efectivamente yo puedo aportar de alguna manera. Entonces, como les decía, la idea es extraer todo lo que se pueda conseguir. Ayer estaba escuchando un podcast que decía que la inteligencia artificial, en vez de colocarnos menos trabajo, nos está colocando más, ¿cierto? Y sin duda, esta extracción de literatura se va a fundamentar en inteligencia artificial. Vamos a ver algunas oportunidades que tenemos allí, pero lo cierto es que vamos a tener unas fuentes primarias, secundarias y terciarias, y lo que necesitamos es poderlas detectar, poderlas obtener, recuperarlas digitalmente para poderlas consultar y para poder analizar si efectivamente esto nos sirve o no y yo pueda tener esa información, ese diamante que queremos tener. El objetivo final entonces es mirar qué no se ha trabajado o de pronto que sí se ha trabajado pero no en la forma en que yo lo necesito. Estas son áreas inexploradas, metodologías no aplicadas, cosas que yo puedo utilizar muy bien. En temas, por ejemplo, de investigaciones como innovación de producto, innovación de mercado, tesis doctorales, patentes, pues esto es súper importante porque aquí yo puedo demostrar, por ejemplo, en el momento de sacar una patente, que esto está con un vacío conceptual y ahí puedo entrar y llenar ese vacío. El segundo acto, lo segundo que vamos a hacer es darle soporte a nuestro estudio.
Entonces, primero acopiamos una cantidad de información, no toda sirve, no toda es útil, alguna está vieja, alguna es muy útil pero no está en mi campo. Entonces, aquí es donde yo puedo tratar de sustentar teóricamente la investigación con análisis, enfoques y teorías que sí son de mi problema. ¿Cierto? Aquí es donde yo digo, esto sí me sirve realmente, o sea, de todo eso que yo hice, hago el depurado y efectivamente puedo llegar a mi marco teórico. La idea del marco teórico es que yo puedo sustentar que lo que voy a hacer, ¿cierto? Entonces son constructos, conceptos, definiciones, son teorías y me permiten tener una visión sistemática al especificar las relaciones y me permiten también de alguna forma predecir, anticipar algunos fenómenos, ¿cierto? Si por ejemplo yo estoy haciendo una investigación en aguas, en energía, algo sobre lo que puedo tener hipótesis, pues qué chévere poder conocer todas las teorías acerca de lo que ya voy a aplicar en un laboratorio para poderlo desarrollar, para poderlo entender. Y cuando tenga la consecuencia, entonces va a ser mucho más fácil para mí poder determinar en dónde tuve problemas, tuve dificultades o efectivamente las teorías se cumplen. Vamos entonces por acá y vamos a encontrar que si ustedes tienen una construcción teórica sólida, una teoría que se desarrolla, que tiene tu problema, pues aquí va a ser súper chévere porque lo vamos a encontrar plena, digamos, esa estructura que nos va a sostener la investigación va a ser perfecta, pero no siempre sucede así. Y no siempre sucede así porque, por ejemplo, hoy en día estamos viendo cambios en el consumidor. Entonces, ayer estaba saliendo una noticia acá en Colombia, no sé si en Chile pase lo mismo, las nuevas generaciones están dejando de tomar licor. Y entonces, más o menos se ha bajado un 30% del consumo de licor, lo cual es muy bueno para las nuevas generaciones, pero nos trae una dificultad y es que los impuestos del licor financian algunos temas de salud. Entonces, claro, hay un desfinanciamiento por ese tema. Están cambiando, nuestros jóvenes están cambiando, las personas cambian sus hábitos, hoy tenemos culturas y hábitos muy diferentes, quizás incluso hasta hace 10 años. Entonces, encontrar una teoría que se te ajuste perfectamente, yo diría que en algunas áreas de conocimiento como una física, una química, pero en organizaciones todo es cambiante, todo es anticipatorio, entonces podemos hacer una fusión. Yo puedo coger una teoría por acá y puedo coger otra teoría por acá y quizás me puedan funcionar muy bien para poder tratar de entender, ¿cierto? Yo podría coger aquí, por ejemplo, los entornos intergeneracionales y ver, por ejemplo, la cultura organizacional y poder mirar cómo esto se acopla para poderlo desarrollar. Y bueno, a veces existen diferentes teorías, pero el problema es que esto sí se nos ajuste, ¿cierto? Y los investigadores en las organizaciones, digamos, en el campo de investigación, a veces tenemos algunos problemas y son los paradigmas, ¿cierto? Paradigmas, cuando yo estaba chiquita me decían que era como las gafas que se coloca el investigador para ver el objeto de investigación. Si mi paradigma es fuerte y está centrado en un solo campo de conocimiento, como cuando por allá Taylor y Fayol estaban centrados en desarrollar teoría física dentro de las organizaciones, pues obviamente todo el constructo conceptual va a estar enfocado hacia ese escenario. Pero por ejemplo, en los años 2000, en los 90 también surgieron los paradigmas de la complejidad, de la teoría sistémica. Entonces esto nos permite a nosotros de alguna forma cambiar y ver ya escenarios de forma distinta de cómo se interconectan los sistemas, etcétera. Entonces lo importante, digamos, de la teoría es que me permita entender el fenómeno a partir de unos constructos, o sea, de los conceptos, de las definiciones y de las proposiciones para poderlo entender. Y como decíamos, podemos tener una teoría sólida, completamente desarrollada, puedo tener múltiples teorías que me ayuden a entender, puedo tener algunas fragmentaciones o ideas vagas. Obviamente lo que nosotros quisiéramos es una teoría completamente desarrollada. ¿Qué nos permite hacer un macro teórico? Previene errores cometidos en otros estudios. Qué importante, nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero, ¿cierto? Una investigación de mercados que dice, vengan, por acá no se metan porque no funciona, esto no era, nos equivocamos de pregunta de investigación. Orienta sobre cómo se puede llevar a cabo el estudio. Muchas veces, muchas,
nos apoyamos en metodologías de estudios previos para poder llevar a cabo nuestras investigaciones. Amplía el horizonte y evita desviaciones del problema original. Acá en Colombia se dice que hay que evitar los ya. Ya que estoy investigando esto, metámosle esto otro, metámosle lo otro, metámosle lo otro. Entonces tenemos encuestas de 100, 120 preguntas que no me responden el problema original. Y aunque ustedes crean que esto no sucede, sucede muchísimo. Yo estaba en varias investigaciones en las que decimos, venga, pero el problema era, por ejemplo, cuántas ciclas se pueden tener en un ciclo parqueadero, bicicletas, y no se contesta. Entonces, crecimiento de hipótesis comprobables, o sea, me permite entender mejor la hipótesis. Fuera de eso me inspiran nuevas áreas de investigación y permite proveer un marco de referencia para poder interpretar resultados. Quizás esto es lo más importante. O sea, yo puedo definir que efectivamente los muchachos están consumiendo menos licor porque hay un cambio en el paradigma, hay un cambio en los segmentos, los muchachos están cambiando, tienen otras expectativas, quizás les gusta más el deporte, los juegos, las redes sociales, etc. Tenemos entonces ya un acto 3. Este acto 3 ya me permite especificar con medidas y la idea es ya ir específico, o sea, aquí es donde yo puedo aplicar la metodología, donde tengo mis variables, cómo se van a medir, cómo se van a hacer, para qué sirven. Ese es el lente de precisión que me permite definir con exactitud lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Y al establecer las variables, pues son propiedades que pueden fluctuar y que pueden ser susceptibles de medida, que son variables, por ejemplo, los precios, por ejemplo, la edad, por ejemplo, el consumo. Entonces me permite determinar por qué un consumo sube o baja, por qué las personas están prefiriendo una alternativa a otra y frente, por ejemplo, a un plan de mercadeo, un business plan, me va a posibilitar hacer muchísimas cosas. Entonces la idea cuando yo defino variables es que puedo tener una definición conceptual, ¿cierto? Que es para qué sirve y también una operacional que es muy importante que es cómo y cómo el mecanismo. Y quisiera decirles a todos que no solamente nosotros vamos a investigar cosas en el mercado, cosas físicas, sino que hoy en día tenemos una herramienta muy poderosa que es la investigación en Internet, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está muy de moda lo que se llama la etnografía, que es hacer etnografía en la web, el comportamiento. Y todos sabremos que cuando usamos nuestras redes sociales, cuando estamos en las páginas web, están las cookies, están los sistemas de predicción, están los sistemas analíticos, o sea, nos están investigando. Y nos están investigando ¿para qué? Para perfilar, para darnos mejores opciones de lo que queremos ver, y pues sin duda funciona. Uno de los mejores algoritmos que existe hoy en día en el mercado es TikTok, y aquellos a los que les gusten mucho en TikTok me darán la razón en que sí resulta inclusive entre comillas adictivo el hecho de que yo pueda estar trabajando con cosas que realmente me gustan. Entonces, te analizamos, te proponemos alternativas y fuera de eso experimentamos, te vamos mandando información de si te gusta o no te gusta para poder saber efectivamente qué puede ser exitoso y qué no. Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer? El estado del arte, el marco teórico y el marco conceptual. Mirar el pasado, mirar como en la generalidad y tener un mapa de métodos previos. Después puedo explicar cómo se analizó, cuáles son los constructos teóricos y cuál sería ese modelo analítico que quiero usar. Y después ya me voy a la parte muy práctica, que es cómo lo operacionalizo, cómo puedo trabajarlo, cómo puedo medir, ¿cierto? Entonces, esa es la posibilidad de desarrollar esas variables, esas formas de medición que no necesariamente son cuantitativas, ¿no? Hoy en día casi todas las investigaciones son de carácter mixto, de hecho, más mixto que mixto. Tenemos lo cualitativo, tenemos lo cuantitativo, tenemos las neurociencias que nos aplican, tenemos comportamientos en la web, tenemos temas sociológicos que nos pueden ayudar. Finalmente, lo que vamos a tratar de hacer es un puente entre la teoría y la realidad para poderla entender, ¿cierto? Para poder saber efectivamente mi problema, cómo lo puedo desarrollar, cómo puedo salir adelante con ello y cómo lo puedo trabajar. En la práctica, entonces, tenemos las variables y las podemos ver y podemos hacer matrices diagnósticas que nos permitan seguir con el ciclo continuo de la ciencia.
Y ese ciclo continuo de la ciencia es mirar lo que otros hicieron, aportar, analizar y volver a seguir. Lo mismo que cuando hacemos, por ejemplo, investigación en las organizaciones con datos históricos. Miramos nuestros datos históricos, predecimos, después evaluamos si toca hacer correcciones, ¿cierto? Aquí tenemos la planeación, la gestión y el control de todo lo que vamos haciendo dentro de las organizaciones para poderlo trabajar. Entonces, esto es lo que se llama el ecosistema de la investigación. Poder empezar con esta primera parte para después irnos a campo, para después empezar a analizar todo lo que tenemos que hacer. Exploramos el estado del arte, identificamos vacíos, miramos el estado del conocimiento, tenemos una estructura teórica, definimos variables, operacionalizamos y luego nos vamos hacia lo conceptual. Entonces, esta historia de la investigación es una ventana hacia el descubrimiento de nuevas ideas y permite trabajar tanto en la investigación básica, lo que les decía, las ciencias básicas, la ecología, la biología, la química, la física, nuestra investigación aplicada, que también la podemos hacer dentro de las organizaciones, como por ejemplo cambios de precios, investigaciones de sabores, todo lo que tiene que ver con el consumidor, inclusive con el comportamiento humano, para poder tener nuevos entendimientos, para poder estar más cercanos a lo que es la realidad. Entonces tenemos estas investigaciones básicas, son originales, muy puras. Las aplicadas se basan en las básicas para poder desarrollar muchísimas cosas y el desarrollo experimental nos permite trabajar con las variables, a ver cómo cambian frente a si aplico algo o si lo cambio eventualmente. En gestión para nosotros es muy difícil trabajar con temas experimentales porque es que nosotros, nuestro principal razón de ser son las personas, nuestros clientes, nuestro factor humano. Entonces acá no es que nosotros vamos a experimentar a ver si aplicamos, por ejemplo, una nueva teoría de motivación, si las personas sí se motivan o no, es muy complicado, ¿cierto? Entonces, porque pues los podemos afectar. Y cuando ya tenemos un objetivo muy claro, cuando ya sabemos qué ha pasado en la historia de esta investigación, nosotros ya podemos decidir cómo lo queremos hacer. Si queremos hacer un enfoque muy cuantitativo basado en datos, en métodos históricos, en todo lo que podemos recuperar. Si lo queremos hacer cualitativo, inclusive constructivista, en la medida en que nosotros podamos definir y desarrollar mejor, o esos enfoques mixtos. En lo cuantitativo, entonces, recolectamos datos, analizamos los datos, hacemos el análisis, y hoy en día el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial ayuda muchísimo en manejar esto. Las organizaciones se ven enfrentadas a muchísimos datos, es lo que se ha llamado, digamos, la explotación del Big Data. Se dice que la base de datos de Walmart puede ser hasta 30 veces más grande que la base de datos del gobierno de los Estados Unidos. Porque claro, es que Walmart está manejando información diaria, constante de compras, de consumos, de personas. Entonces, este Big Data puede ser inmanejable y curiosamente las organizaciones a veces se ven tan complicadas con tanta información que no logran tomar decisiones oportunas y analizarlas correctamente. Pero, digamos, los agentes de inteligencia artificial están ayudando mucho en este escenario, entonces esta Big Data se está aprovechando muchísimo mejor para la toma de decisiones. Y en lo cualitativo, curiosamente la inteligencia artificial también ha avanzado muchísimo, se tienen cosas muy interesantes, e inclusive hay unas aplicaciones de neuromarketing, de neurociencias, en donde las simulaciones son casi tan reales como las humanas, y también, por ejemplo, nos ayudan a mirar diferentes tipos de vistas, digamos que hace tantas interacciones y nos conoce también, que puede ser muy interesante. Por ejemplo, la inteligencia artificial se ha encargado de recolectar, no sé si alguno de ustedes ha utilizado el ChatGPT, por ejemplo, para preguntarle cosas emocionales, personales, sentimentales. Ellos han recopilado también esta información que hoy en día, por ejemplo, las IAs de acompañamiento emocional cada vez son más fuertes y más contundentes y se están utilizando más. Y hay una explosión de IAs, por ejemplo, de servicios como de acompañamiento virtual, novios virtuales, que están, digamos, en la web y eso está creciendo de una forma muy importante. Entonces, el enfoque cualitativo a mí me gusta mucho porque es que el problema de la medición es que te dice qué, pero no te dice por qué.
El cualitativo sí se puede dar como el por qué, o sea, por qué la persona no quiere hacer esto o no quiere hacer lo otro. Entonces tenemos unos conceptos de que lo cualitativo es más naturalista, busca nuevas teorías, causas múltiples, interactividad, de pronto alguna imparcialidad. Tiene la ventaja que le preguntamos a la gente. En el cuantitativo solo miramos las consecuencias de sus actos y de sus resultados. En lo cualitativo podemos ser mucho más flexibles, en lo cuantitativo debemos seguir como los métodos más contundentes. Entonces, planteamos nuestro problema, hacemos nuestra gran revisión de literatura, formulamos hipótesis, preguntas. Generalmente nos dicen que las hipótesis solamente se formulan en lo cuantitativo, entonces cuando es cuantitativo, pues sí son hipótesis porque realmente se pueden validar. En lo cualitativo lo que hablamos son de preguntas de investigación, tenemos una metodología, un diseño, y finalmente podemos volver a la revisión de literatura para ver si estos resultados que tuvimos, si responden o no, y esto sería también hasta interesante, con lo que encontramos, que colectamos análisis y discutimos y quizás volvemos a la literatura nuevamente. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al papel de los trabajos académicos, nos permite acumular ciencia, ¿cierto? Permiten encontrar el núcleo de investigación y la evidencia y vamos a encontrar que existen varios tipos de revisiones de literatura, ya nos vamos a meter un poco con la parte más técnica, ¿cierto? Entonces tenemos un mundo de información, que realmente literal es un mundo, es toda la web, por ejemplo, de muchísimos años de literatura que tenemos hoy en día, y por ejemplo, Grant y Bot identificaron hasta 14 tipos de revisiones de literatura. Yo qué diría, escojan ustedes el que sea más cómodo para ustedes y el que les garantice un proceso sistemático. Entonces vamos a ver algunos de ellos. Tenemos el tema de la revisión crítica, donde se busca demostrar que el autor ha investigado extensamente la literatura y ha evaluado críticamente, hace su búsqueda, evalúa, hace su síntesis y hace su análisis. Revisión de literatura, materiales publicados que proporcionan un examen de la literatura, puede ser exhaustiva o no, el mapeo o el mapping. Ser exhaustivo de la búsqueda determina las restricciones de tiempo y alcance. Usualmente estamos trabajando en los últimos 10 años, pero lo que les digo, hoy es más fácil porque, por ejemplo, podemos incluir idiomas que antes estaban un poco más sesgados para nosotros. Usualmente solamente uno incluía literatura que estuviera, por ejemplo, en inglés, porque te sale por allá un artículo en turco o en ruso, entonces, pero hoy en día con la inteligencia artificial que facilita las traducciones más o menos muy cercanas, no sirve. Y también podríamos hacer metaanálisis, que serían búsquedas exhaustivas completas que van desagregando el proceso. Entonces, ¿qué sería una revisión sistemática? Pues hacemos primero una exploración global que tiene un enfoque analítico crítico, que lleva alguna dimensión bien identificada y que permite determinar la eficacia de una intervención, de un programa, de un ámbito de conocimiento, una metodología, una evolución en el tiempo. Para aquellos que están en el mundo académico y que están haciendo tesis, ya sea de pregrado o de posgrado, esto nos puede servir muy bien porque usualmente lo que nosotros publicamos es un primer artículo de la revisión sistemática de literatura. Estos artículos son muy agradecidos para otros investigadores y para las revistas en general porque te dan el estado del arte, lo que está ya listo, ¿cierto? Hay otro artículo que se puede publicar que también es muy interesante y es esa revisión de metodologías, y un tercer artículo que ya son los resultados de tu propia investigación, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones epistemológicas que nosotros podemos hacer? Pues que vamos a decir que tenemos una ciencia basada en evidencia, porque permite contrastar investigaciones anteriores, porque me permite explorar de forma crítica los ámbitos, conectar con nuevas investigaciones, identificar huecos y oportunidades de investigación. A veces cuando estamos haciendo planes de negocio, como que uno no buscaría mucho en documentos conceptuales, pero yo diría que por ahí un 30 o 40% de las tesis de maestría en muchas universidades, no solamente de la región, sino también de Europa, son planes de negocio. Entonces ahí podemos hacer unas cosas bien interesantes para apoyarnos, para comparar, para entender, para ver cómo lo hacen nosotros,
para entender nuevos mercados. Entonces, no solamente es en el ámbito académico que la investigación de este tipo nos sirve, sino que también nos sirve para implementar nuevos procesos y productos. Es más, si tenemos un problema de producción, pues tenemos que ir a la literatura para saber cómo se puede solucionar y qué podemos hacer, ¿cierto? Entonces, como les decía, podemos hacer el estado del arte, podemos hacer un marco teórico, podemos hacer un marco metodológico, donde se pueden mirar todas las teorías y métodos científicos de las diferentes investigaciones. Entonces, miremos cuáles son esas revisiones sistemáticas que son exploratorias. Aquí era exploratoria, perdón. ¿Qué es una revisión exploratoria? Resulta que yo exploro algo cuando todavía no tengo claro qué es lo que voy a investigar, ¿cierto? Cuando yo ya lo tengo claro, yo puedo hacer una investigación concluyente, es decir, lo que voy a determinar es claro, está específico y yo puedo decir que eso realmente se cumplió. Pero cuando ni siquiera tengo claro el problema, la investigación exploratoria me sirve muy bien para poder entender el problema. Una investigación exploratoria podría ser inclusive un grupo foco, en donde yo siento un grupo de clientes o de proveedores y simplemente escucho cuáles son sus dinámicas y me puedo dar una idea de lo que ellos están pensando, de lo que están sintiendo, de qué es lo que requieren para poder entender y ahí sí, por ejemplo, hacer una investigación que nos lleve a una caracterización más concluyente, ¿cierto? Entonces la idea es que este Scopy Review me permite hacer esos reviews sistemáticos en los cuales están orientados por protocolos, son revisiones que siguen un parámetro, siguen una estrategia, que tienen intervenciones y que me permiten determinar ese protocolo. Porque es importante el protocolo. El protocolo te permite decir que fuiste como juicioso en el tema de la exploración y lo que queríamos hacer. Entonces podemos tener diferentes tipos de preguntas, como las características, temas, patrones. Bueno, sobre esto ya hemos hablado. Y existen, por ejemplo, la metodología SALSA, la metodología Prisma, la metodología JBI, ¿cierto? Que nos permite usos académicos, memoria de investigación, artículos científicos, trabajos organizacionales en general. Entonces, la metodología SALSA. La metodología SALSA es búsqueda, evaluación, análisis y síntesis. Como no se ve muy claro ahí, entonces se las coloco porque es que es en inglés, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra búsqueda, shares, entonces buscamos el marco temporal, las búsquedas booleanas o las que ustedes quieran, las búsquedas de bases de datos, búsquedas de bola de nieve. Luego hacemos nuestra evaluación con criterios de inclusión, exclusión, selección de artículos, hacemos una síntesis y hacemos un análisis. Digamos, en esta metodología SALSA, lo importante es que esta búsqueda, evaluación, análisis y síntesis esté basada en la evidencia. Que esté basada en la evidencia que utilizamos las bases de información que existen para trabajar. Cuando no se es académico, digamos, no se tiene acceso a bases como Scopus, como a Science Direct, etcétera, tenemos una herramienta muy potente que es el Google Académico. Nos ayuda muy bien y yo creo que debería ser la primera forma de búsqueda que nosotros tuviéramos, ¿cierto? Porque eso te permite como mirar el panorama y hacer la primera parte de lo que estamos trabajando. Entonces la idea de hacer el protocolo es que esté dentro del marco de una investigación, tenga claridad sobre las fuentes que van a ser utilizadas, los procedimientos de búsqueda, los criterios de inclusión y exclusión, ya vamos a ver un poquito de eso, y los esquemas de análisis, cómo voy a analizar esta información para finalmente hacer todo el desarrollo, la búsqueda, la evaluación, el análisis y la síntesis para poder, digamos, tener mis conclusiones. Y esto como que es una diferencia entre la búsqueda estándar y es salir y ir pescando poquito a poco, referencias, lo que les digo, como buscando aquí y allá un poquito, o la edición sistemática es como lanzar la red y traer todo y ya después yo puedo separar qué es el zapato y qué es el pescadito que realmente a mí me sirve. ¿Qué es exhaustividad en una edición sistemática? Significa que yo garantizo la mayor cantidad de cobertura, tratar de encontrar todas las fuentes relevantes, debo garantizar la trazabilidad, es decir, documentar detalladamente la estrategia, y la idea es que yo puedo recuperar los estudios relevantes, incluso si tengo los zapatos que teníamos por aquí, pero yo sé que acá está realmente la investigación de lo que estoy necesitando, ¿cierto? Entonces la idea es definir las fuentes,
Entonces, como les decía, la idea es tener bases de datos como Scopus, Web of Science, definir procedimientos de búsqueda, que son ecuaciones de búsqueda, las vamos a ver un poco, y ir hacia lo que me interesa y lo que realmente necesito. La idea es tener buenas prácticas, y buenas prácticas es utilizar buenas bases de datos, utilizar algunas fuentes de información, como les decía, el Google académico, encontrar bases de datos especializadas, gubernamentales, de asociaciones, y ir mirando hacia qué años anteriores yo decido. Si, por ejemplo, yo pensé hacer una investigación de mercados 20 años atrás, no es muy útil, y obviamente las generaciones han cambiado, ¿cierto? Si yo quisiera hacer una investigación acerca de la inteligencia artificial, pues solamente puedo en los últimos 2 o 3 años, que antes todavía no estaba disponible para las personas. Entonces, los años van a estar también muy relacionados con lo que yo necesito hacer, ¿cierto? ¿Qué es importante? Que yo defina para qué necesito hacer esos criterios y que pueda disponer que los documentos sí sirvan, que definan los pasos, que definan los resultados y que definan los requerimientos, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo yo excluir? Años de publicación, idiomas, aunque les digo, hoy en día ya no es tan importante excluir el idioma y el formato. Usualmente lo más interesante pues son los artículos de investigación. Los artículos de investigación usualmente tienen una evaluación que es secreta, entonces eso es como si alguien te evaluara una tesis, ¿cierto? Y eso permite que sean, digamos, que tengan una calidad científica mayor, y eso puede ser importante. Y también yo podría como definir cuántas referencias son suficientes. Vamos a ver que, por ejemplo, Scopus para algunas investigaciones a mí me ha sacado 10.000 referencias. Entonces ahí es cuando yo tengo que empezar a poner criterios de inclusión y exclusión generales que me permitan que la cosa sea mucho más fácil, ¿cierto? Bueno, ¿y qué tenemos entonces? Otra metodología que se llama Prisma. Prisma se utiliza mucho en las revistas pues, de mayor calidad y usualmente lo que esperan cuando uno va a publicar un artículo o una tesis o algo así es que se siga la guía Prisma. La guía Prisma tiene actualizaciones y hoy en día tiene entre 27 y 29 puntos. Estas son las novedades. Entonces, Prisma es el estándar internacional para reportes científicos. La idea es que permita la reproducibilidad, es un diario de navegación. La idea es que tenga transparencia, que tenga un reporte de automatización, que diga la declaración de financiamiento, pues esa es la parte ética que es muy importante. Se garantiza el rigor científico, es requerido por revistas de alto impacto y permite cosas muy específicas. Los componentes claves de Prisma, que acá nos decían que eran 27 puntos, es la identificación, o sea, primero tratar de mirar el número de artículos, luego hacemos un filtrado, que lo llaman cribado, elegimos cuáles y efectivamente eso se incluye. Entonces acá nos dicen que Prisma es un poco como los ingredientes de la receta, y es que tenemos una guía de reporte transparente. Lo importante es que haya transparencia, que yo pueda decir efectivamente de dónde saqué la información, esa información porque es importante, porque finalmente nosotros lo que vamos a tener es una cantidad de data, ¿cierto? Entonces esa data tenemos que analizarla muy bien para efectivamente poderles decir a ustedes que tengo un rigor metodológico que me permite tener el plato perfecto, ¿cierto? Tengo los ingredientes y tengo la receta y ambas cosas me van a permitir tener una buena metodología de análisis. Vamos a ver cuáles son esos ingredientes que tiene el ítem Prisma. Entonces, tenemos que tener en cada una de las referencias, en cada una de las bibliografías, el título, el resumen, la justificación que está en la introducción, los objetivos que están en la introducción por cada uno de los trabajos que analicemos. ¿Cuál fue el criterio de elegibilidad? ¿Cuál fue la fuente de información? ¿Cuál fue la estrategia de búsqueda? ¿Cuál fue el proceso de selección? ¿Cómo se extrajeron los datos? ¿Cuáles son esos datos? ¿Cuál es el sesgo? ¿Cuáles son las medidas de peso, de síntesis, de heterogeneidad, de sensibilidad? Y en cuanto a los resultados, la selección de los estudios, qué características tienen, si hay algún sesgo en los estudios,
qué dijo cada uno, cómo se sintetizó, si hay sesgos de publicación, algunas revistas están un poquito, digamos, segmentadas, hay unas de mayor y menor calidad, si se requieren análisis adicionales y en cuanto a la discusión, si hay interpretación, limitaciones, implicaciones, financiamiento y conflictos de interés. A veces yo solamente estoy interesada, por ejemplo, en las limitaciones de la investigación, porque ahí es donde yo puedo decir hacia dónde hay brechas de investigación, por ejemplo. Entonces, este es el modelito, ustedes lo van a ver mucho en los trabajos. Entonces, total de artículos registrados, acá dice, por ejemplo, 51. Este es un ejemplito que saqué de internet, la selección, la validación, no sé qué, y entonces esta es la tabla que ustedes van a ver que se sume cuántos se identificaron, cuántos se seleccionaron, cuántos se recuperaron y efectivamente cuántos se evaluaron y cuántos se utilizaron para el trabajo final. Entonces la idea es que hacer estas investigaciones nos permiten entender qué es lo que está sucediendo y cómo lo puedo caracterizar. Bueno, ¿qué errores tenemos cuando seleccionamos la fuente de información? A veces, como solo nos limitamos a las bases de datos conocidas y en otros casos, y peor aún en las que tenemos acceso, no todas están accesibles, algunas son de pago, a veces las universidades dejan de pagar las bases de datos, entonces a veces tenemos dificultades allí. Entonces, la idea es que podamos utilizar bases de datos que sean muy relevantes. En los estudios que tenemos acá en la Universidad Nacional, nosotros les pedimos que por favor incluyan algunas revistas que, por ejemplo, no están en Scopus, pero están en las sedes de revistas latinoamericanas, que después podemos hablar acerca de lo que una revista de calidad significa, pero aunque nuestras revistas locales son muy buenas, no porque no alcancen a pasar los filtros que se requieren para estar en esas bases de datos, pero que nos dan información regional y local que puede ser muy importante. Digamos que la calidad del producto también es el ojo del investigador que lee, ¿cierto? Pueden haber artículos muy, muy interesantes que inclusive estén en un periódico, en una revista estudiantil, ¿cierto? Entonces, no necesariamente tiene que ser todo seleccionado como en ese nivel de gran calidad que tenemos. Buscan una sola base de datos, pues lo que les decía, como las bases de datos algunas son tan, no quisiera decirlo, pero lo voy a decir como discriminatorias. Por ejemplo, un joven investigador a veces no es aceptado porque no tiene una trayectoria. Por ejemplo, si la investigación no tiene mucho de cuanti, a veces también la rechazan. Entonces, es importante incluir varias bases de datos. Y como les decía, no considerar fuentes de información no tradicionales. Pues si yo, por ejemplo, estoy trabajando sobre formas de agua, pues qué interesante también ir a lo cultural, a lo social, a lo tradicional que han tenido, por ejemplo, las comunidades, y eso seguramente no estará publicado en ningún punto, en ninguna estrategia académica tradicional, pero me puede dar elementos bien importantes de lo que se está haciendo. Entonces tenemos una lista para hacer checklist de lo que sería esa búsqueda. La idea, usamos fuentes múltiples, qué chévere que sí lo podamos usar. ¿Qué es un tesauro? Resulta que existen varios tesauros, son como diccionarios de conceptos, de palabras claves que me permiten trabajar. Entonces, poder usar tesauros, pero también texto libre. Yo necesito buscar inteligencia artificial y relaciones románticas. Entonces, seguramente eso no esté en un tesauro. Lo puedo utilizar como texto libre. Evitar límites injustificados. Solamente voy a buscar las primeras 20 referencias que me salgan. Quizás me queden cosas por fuera que podrían ser interesantes. ¿Saben qué, muchachos? También sería importante, a veces con ese cuento de que solo utilizamos los 10 últimos años, se nos quedan autores seminales muy, muy importantes por fuera, ¿cierto? Si yo estuviera trabajando un tema de comportamiento organizacional, de comportamiento humano, tengo que colocar esos psicólogos y psiquiatras grandes a principios de siglo, Piaget, etcétera, que fueron importantes para nosotros y que se me quedarían por fuera de este trabajo. La traducción entre plataformas, a veces una plataforma no habla con otra, eso puede ser un problema. Incluir literatura gris, actas de congresos, ensayos clínicos, repositorios,
todo lo que podamos encontrar que nos puede ser interesante y nos puede servir. Revisar bien las citas, las referencias clave, las revistas principales, utilizar, por ejemplo, algunas estrategias de PRESS para mirar la calidad de búsqueda y la cobertura, y finalmente hacer nuestros reportes, por ejemplo, tipo Prisma, como que les mostraba, que nos puede ayudar muy bien. Entonces vamos a utilizar múltiples bases y fuentes, vamos a utilizar muy buen vocabulario, vamos a tener técnicas adicionales que me van a permitir a mí tener un control de calidad. Esto se va a hacer entonces que me va a permitir tener los estudios primarios, después hago la revisión sistémica, después hago una revisión tipo paraguas y eventualmente puedo tener ya la aplicación, acá lo llaman guía clínica, en el tema médico, pero también puede ser como una aplicación que tener. ¿Qué sería esa revisión paraguas? Yo miro mi pregunta y mi protocolo, ya establezco los criterios de exclusión e inclusión, se hace la búsqueda, se seleccionan los estudios, evalúo la calidad, reporto los resultados, evalúo la certeza de la evidencia, sintetizo los resultados y ya efectivamente puedo tener lo que necesito. Utilizar inteligencia artificial. Siempre sí. La inteligencia artificial es para ayudarnos, para colaborarnos, para trabajar con nosotros, pero no para hacernos el trabajo, ¿cierto? ¿Para qué nos podría servir la inteligencia artificial? Nos puede ayudar a generar rápida y exhaustivamente términos de búsqueda. Esto es súper importante porque hay cosas que se le pueden quedar a uno afuera y puede ser interesante. ¿Quién decide los términos de búsqueda? El investigador. La IA te ayuda, pero eres tú quien eres el responsable de lo que se está presentando y de lo que se está haciendo. También te puede ayudar en la mejora de la sensibilidad de la búsqueda, ¿cierto? Si hay información que no encuentras, que no consigues, que quieres refinar, puede ayudar. Y también nos puede dar estrategias sobre distintas bases de datos y plataformas, cuando no las conocemos muy bien, cuando no las sabemos trabajar. La IA entonces me permite la búsqueda inicial exclusiva, con esos términos, me permite quizás aumentar y mejorar el número de referencias con la interpretación algorítmica. Algunas veces me simplifica y me reduce el tiempo, a veces otras veces se genera demasiada información que no es útil y aquí es donde yo tengo que empezar a segmentar, y también puede permitir reconocer y segregar categorías temáticas. También puede ser muy útil, ¿cierto? ¿Qué limitaciones tenemos de la inteligencia artificial frente a la investigación? Bueno, a veces no tiene precisión sobre el volumen, no sé si les ha pasado, donde dicen, deme 10 características y en la quinta, ¿quieres que te dé las otras 5? O sea, te di 10, ¿cierto? O hace una imagen, mira, tu imagen tendría esto, y no la hace, ¿cierto? Entonces, la precisión ahí va a ser importante. El rigor y los detalles de los términos de búsqueda. Si no lo analizas bien, puede que quede mal, ¿cierto? O sea, propone, pero es el investigador quien decide hacia dónde lo puede hacer. A veces la misma inteligencia artificial no puede accesar a diferentes bases de datos que tengan suscripción o que estén cerradas, no es capaz de proporcionar tesauros, no puede descargar directamente referencias y obviamente tenemos que estar ahí. El responsable del uso somos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos decidir el uso sobre la IA? Primero evaluamos la necesidad, qué es lo que necesitamos hacer, hay un volumen muy grande de estudios, pero si estamos afectando la eficiencia o la calidad, pues mejor no utilizar. 2, el contexto, mirar el alcance, los recursos, los tipos de datos, el impacto esperado, seleccionamos una herramienta, la idea es que pues la herramienta sea muy buena, ahora podemos hablar de ellas y consultar expertos. No nos quedamos en lo que nos diga la IA, sino que efectivamente validamos lo que queremos hacer. La idea es tener una implementación práctica con supervisión humana, ¿cierto? Que me permita hacer cribado de estudios, porque me puede ayudar con los abstracts. Estos son diferentes tipos de IAs que nos ayudan con el abstract, con las reviews, nos permiten ayudar a extraer datos. ChatGPT es muy bien para esto. Evaluar el riesgo de sesgo, redacción de resúmenes, está Cloud, está ChatGPT. Yo tendría acá también Notebook, que funciona muy bien, y la síntesis narrativa como ayudar a construir esos textos. También tenemos que hacer reportes de uso de la IA, ¿cierto? O sea, somos transparentes, utilizamos la IA, efectivamente lo decimos, el nombre y la versión, la justificación metodológica, qué limitaciones tiene, si hay disponibilidad de código, cuál fue el objetivo del uso, la verificación de resultados y los conflictos de interés,
Y la buena noticia es que la IA te hace este reporte. Tú se lo solicitas y él lo hace para que lo puedas tener. Y también nos sirve para validación, pilotaje y documentación. Nos permite hacer pruebas iniciales, ¿cierto? En un conjunto de datos de revisión manual. Nos permite mirar, comparar resultados de concordancia, por ejemplo, una tabla con otra. Puede hacer una verificación independiente de lo que ustedes ya encontraron, a ver qué más encuentra o qué más se puede analizar, y me puede ayudar a registrar pruebas, errores y ajustes. Por ejemplo, en una bitácora, Notebook es muy bueno porque en Notebook tú colocas los documentos que quieres que te analice. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando estabas analizando, cuando estabas desarrollando, eh, dijiste la hipótesis equivocada de un autor, la plataforma nos puede ayudar en eso y decir, no, usted está equivocado en esto. Que es importante cuando utilizamos la guía en todas nuestras investigaciones, en el quehacer diario, tenemos los principios que dicen que es responsabilidad integral del autor. Nosotros respondemos por la investigación y la guía no nos hace la investigación. Simplemente es un apoyo. Tenemos una transparencia en la declaración de uso y seguimos los estándares, ¿cierto? En esa transparencia de la declaración de uso ya habíamos hablado que tiene que tener una identificación, excepciones editoriales, intervenciones, notificaciones, ¿cierto? La idea es que Prisma siempre esté como ahí y que nosotros garanticemos el cumplimiento ético, legal y normativo. Cosas importantes. No hacemos plagio, mantenemos los derechos de los autores, ¿cierto? O sea, siempre, bueno, otra cosa muy importante, a veces cuando usamos ChatGPT, recuerden que ChatGPT crea referencias que no están. Entonces, todo debe ser verificado, analizado. No, la parte manual no se puede perder, porque es ahí además donde está el aprendizaje, donde nosotros efectivamente trabajamos. Debemos tener claridad de la procedencia y la titularidad de los datos, respetar la propiedad intelectual. Tenemos un marco legal y unas licencias que son importantes en cada una de las herramientas. Y también, si ustedes, por ejemplo, están trabajando, no sé, hicieron una investigación de mercado, tienen una encuesta, ojo con la protección de los datos y la privacidad, no lo vamos a subir al sistema y lo vamos a dejar por ahí. Finalmente, lo que nosotros queremos es una calidad de estudio. Y un estudio de alta calidad demuestra alta validez interna, clara aplicabilidad a contextos y es un informe transparente y completo, ¿cierto? Tiene una validez interna, seguro todos los estudios tienen un sesgo, tratamos de evitarlo. Tiene una aplicabilidad y el reporte, la idea es que sea completo, que sea entendible, que sea una comunicación clara, confiable, que las personas puedan seguir y que no tengamos algunos errores o sesgos de confirmación. Si solamente estamos buscando las manzanas azules, probablemente todas las manzanas sean azules, ¿cierto? Entonces allí tendríamos como tener cuidado con esos paradigmas, con eso que queremos encontrar. Les voy a contar el caso de una investigación de mercados que nosotros hicimos. El cliente quería encontrar que podía cobrar el parqueadero de unas bicicletas. La verdad es que las personas que andan en bicicleta no tienen tanto dinero y por eso no van a pagar un parqueadero. Entonces, él quería era que nosotros dijéramos era cuánto teníamos que cobrar y la verdad es que el resultado dio que las personas no querían pagar parqueadero. Estos documentos son del doctor Conina, son muy buenos, yo se los dejé al profe Daniel. Acá están las plantillas para hacer Prisma, plantillas para hacer Prisma, otros recursos de la universidad, revisiones del autor, que es muy bueno. Tenemos una matriz que va a ser muy chévere, que se llama la matriz de congruencia. Aquí les dejo un artículo, porque yo en la presentación se la he mandado al profe, sobre cómo hacer esa matriz de congruencia. La matriz de congruencia es muy importante porque me permite a mí garantizar que la pregunta de investigación, la hipótesis, si es una sola, las categorías realmente me van a resolver el problema, ¿cierto? O sea, que esto que estoy preguntándome, que esto que estoy investigando, realmente resulta resolviendo el problema. Resulta que yo estoy investigando cómo las personas se relacionan emocionalmente con la inteligencia artificial y en el camino me doy cuenta que la inteligencia artificial sirve muy bien para los problemas de suicidio. Súper interesante. Darles como unas cositas muy sencillitas acerca de lo que es Scopus.
Yo les dejo allí unos videos para manejar las herramientas. Scopus pues es una de las plataformas académicas, hay que inscribirse o accesar a partir de nuestras instituciones, que me permite a mí sacar los resultados de lo que tiene la plataforma, segmentar esos resultados, acá me salen los resultados, yo puedo sacarlos a través de un Excel y puedo empezar a hacer todos esos análisis de la síntesis narrativa crítica, de revisar los resultados, y bueno, ahí se van haciendo. Entonces, este es un YouTube que les ayuda a mirar el tema de las bases de Scopus. Aquí tenemos Web of Science y tenemos una herramienta muy bonita que se llama Viewer, que me permite mapear, me saca los clusters por temáticas y temas. También podemos hacer mapas de palabras, y también acá hay otro video de cómo utilizar Prisma rápido y explicado para trabajar. Yo quería traerles acá un artículo que nosotros hicimos, que tiene como, ahí lo están viendo, ya va a cargar, pero no sé. No, profe, todavía no se ve. No sé. Está cargando. Ok. En el que se colocamos entonces esa metodología Prisma. Voy a pasar muy rápido porque pues es de otro tema. Entonces lo que hacemos es definir nuestro marco teórico, ¿cierto? Cuáles son esas variables, que son las cosas importantes. Definimos nuestro prisma. Esta es la ecuación de búsqueda que utilizamos, ¿cierto? Esta ecuación encontró unos artículos entre el 2026, entre el 2020 y el 2026, que fueron restringidos al área de negocios, con palabras claves como innovación, capacidades dinámicas, etcétera. Y acá está entonces la metodología, que es la identificación, el cribado, la legibilidad. Entonces identificamos 8.755, se eliminaron duplicados, estos los registros quedaron 8.417, luego se sacaron los no pertinentes, quedaron los elegibles, y finalmente analizamos 5.789. Scopus te permite mirar la cantidad de publicaciones en cada una de las áreas, te permite mirar los principales autores, las instituciones, los países, realmente te lo saca todo, y podemos hacer el mapa de clúster bibliográfico, que me permite mirar como cuáles son las áreas que más se desarrollan. El color y el tamaño importa, y me dice cuántos autores hay, más o menos cuáles son los diferentes tipos de trabajos. Y entonces acá ya los definimos. Decimos, este clúster tiene estas palabras claves, sus principales autores, su núcleo principal, y finalmente pues ya tenemos unos resultados que ya me van a permitir seguir con el trabajo que nosotros queríamos hacer y que queríamos como aportar. Entonces, miren que sí resulta muy útil utilizarlo y trabajarlo. Acá tengo unas fuentes de bibliografía, y de alguna forma les quería mostrar también por acá, les voy a mostrar por acá, por ejemplo, cómo hacer un prompt con ChatGPT, ¿cierto? Entonces le pido que me haga un prompt con una ecuación de búsqueda optimizado para Scopus sobre inteligencia artificial y marketing. Me sale este, ¿cierto? Y finalmente yo lo puedo copiar, lo puedo analizar. Les cuento que no siempre funciona el primerazo, pero me puede ayudar y me permite, digamos, ChatGPT me ayuda a refinar el título, los sinónimos de IA, por ejemplo, que sea marketing ampliado, cuáles serían los años de publicación, qué tipo de artículos quiero, y si lo quiero solamente en los dos lenguajes. Y me da, digamos, si quiero añadirle que sea con Big Data, con Data de Analítica, me va haciendo como la recomendación académica. Y si ustedes lo requieren, también nos ayuda cómo hacer el tema de Prisma. Entonces, nosotros vamos a copiarlo a ver si funciona, ese si no lo ensayaba, si funciona, pero la idea es que ustedes pueden entrar por acá a Scopus y le vamos a decir que me haga, cuando yo entro acá a Scopus, exacto, venimos por avance y le voy a colocar la ecuación de búsqueda, vamos a ver si nos funciona. No tiene un sintaxis de eso, lo voy a dejar más chiquito. Vamos a dejarlo solamente por acá.
Ustedes pueden ir a decirle a ChatGPT que tiene errores, que tiene problemas de sintaxis. Bueno, finalmente no quiso. Lo que les dije no siempre funciona. Entonces lo que podemos hacer es que nos vamos al básico y le digo que por favor me busque artículos con marketing y con, por ejemplo, inteligencia artificial. Le digo que me los busque en el título del artículo del acta de los keywords y acá ya me saca toda la información. Vamos a ver cuántos artículos nos saca. 128. Le va a decir que por favor me los analice, lo que les decía, me lo presenta de acuerdo al año, de acuerdo al año, de acuerdo al autor, de acuerdo a la afiliación, de acuerdo al país, al tipo, al área. Entonces le voy a decir que por favor me los exporte. Este es el formato. Miren, acá tenemos toda la información que nos pide Prisma, que me lo exporte a un formato CSV. Y hay otra plataforma que es importante que se puede descargar, que sería el Boss Viewer. Vamos a decirle que sí, que por acá en el escritorio. El Boss Viewer para descargarlo se descarga, pero también pide que se descargue el Java. ¿Listo? Entonces voy a mi Boss Viewer y Boss Viewer me va a permitir meterle este archivo de Excel, todas estas cositas que son ya como muy técnicas, como el uso de herramientas, hay muchísimas herramientas que nos pueden ayudar en este proceso y pues la idea es usarlas, ¿cierto? Vamos a esperar a que cargue, acá lo tenemos, eso. Entonces le voy a decir que me lo cree y le voy a decir que use un mapa con una información, vamos a escoger, con bases de datos, le voy a decir que sí, que mi base de datos es de Scopus, le voy a decir que me lo busque en mi escritorio, por acá la tenemos, bueno, no la quiere leer, no, porque es que sí, es Scopus, se hace ahí los análisis, ¿cierto? Ahora yo le puedo decir que porfis me haga un mapa. Bueno, ustedes pueden jugar acá con todo lo que quieran acerca de las diferentes posibilidades que tenemos. Se necesita un texto TXT. Podemos ver las densidades, las oportunidades. Y entonces acá tenemos nuestro manual y esto es lo que nos va a presentar. El mapa como de calor de cada una de las alternativas. Ustedes también pueden tomar este archivo. Este va a ser nuestro archivo fundamental. Se los voy a mostrar por acá. Bueno, sí, lo tenemos que organizar. Pero lo importante es que acá me va a mostrar el autor, me va a colocar el título de los artículos, el año, cuál es la revista, qué características tiene volumen, todo esto es la información de la revista, el DOI, tipo de documento, y acá por acá me va a mostrar después ustedes pueden organizar el archivo para que quede mucho mejor y mucho más interesante. Y lo que les digo, podemos utilizar el tema de la inteligencia artificial en diferentes momentos para poderlo desarrollar. Entonces, bueno muchachos, aquí la invitación, voy a finalizar mi presentación, es a que utilicemos nuestras herramientas, uy, esto quedó todo, a que utilicemos nuestras herramientas, ya, eh, a que aprendamos de ellas, a que las usemos y que pues esto nos sirva como un apoyo bien importante para seguir en las investigaciones que ustedes hacen. No sé si tenemos preguntas.
Bien. Muchas gracias, doctora Restrepo, por esta gran clase magistral. Los estudiantes, los cursantes del seminario de grado se mantuvieron expectantes y justo ahora vamos a dar inicio, a partir de ahora, a la construcción del marco teórico de sus proyectos de investigación con el cual pretenden avanzar, desarrollar en este semestre y el próximo para finalmente titularse como contadores auditores. Estuvimos 74 minutos conectados, con una participación, bueno, cerramos en 20, llegamos a tener 25 conectados y acá tenemos algunas preguntas de la audiencia. ¿Cómo resolvemos la construcción del marco teórico cuando las teorías de base se contradicen entre sí? Nos pregunta el doctor Rafael Paredes. Bueno, ahí es cuando está la oportunidad del investigador de encontrar cuál es la teoría que mejor se ajusta a lo que se quiere. Yo diría que si ya son demasiado contradictorias, quizás hacer una exploración, una investigación exploratoria en campo me puede ayudar a entender dentro de mi problemática, dentro de mi interés, cuál es la que mejor se ajusta. Porque seguramente si son contradictorios es porque analizan diferentes tipos de la realidad y diferentes contextos. Entonces, obviamente no va a ser lo mismo, por ejemplo, un contexto indígena que un contexto en la ciudad. Y ahí es donde yo tengo que entrar a determinar cuál es mi contexto para saber cuál se ajusta mejor. Pero también puede suceder que yo tengo ese marco teórico fuerte y contundente en donde señalo que existen varias aportaciones y cuando hago mi investigación resulta que no concuerda con ninguna de ellas y entonces ahí es cuando decimos eureka y hemos encontrado algo nuevo y si está bien hecho, pues qué interesante. Por acá nos pregunta el profesor Cristian Puebla, si tengo una teoría nueva y no encuentro literatura exacta, sino teorías similares como marcos referenciales, ¿debería probarla empíricamente para efectos de validarla? Sí, yo creo que sí. O sea, eventualmente uno puede lanzarse a que otros le validen su teoría nueva. Si tú demuestras que no ha sido, digamos, validada anteriormente, que realmente existe una innovación, que hay una novedad, uno efectivamente sí podría lanzarla para que otros investigadores la analicen, pero qué interesante que puedas ser tú mismo el que la demuestre y la verifique y la valide, porque pues digamos el mérito ya será de uno, ¿cierto? De esa oportunidad. Nosotros tenemos acá una frase muy tradicional de un botánico muy reconocido que decía por allá en 1800 que qué triste situación la del latinoamericano, que cuando encuentra algo nuevo lo único que puede decir es que no lo ha encontrado en sus libros. Entonces, eso nos pasa un poco. O sea, primero tenemos que demostrar que eso no ha sido escrito, es una novedad, y ahí sí podemos darnos como la autoría de las cosas. Gracias, doctora. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es su criterio para decidir cuándo un antecedente deja de ser estado del arte y pasa a ser parte constitutiva del marco teórico? La utilidad, qué tan interesante, qué tan importante, qué tan oportuno resulta para mi problema de investigación. ¿Cómo evitamos el colonialismo teórico al investigar fenómenos empresariales en Chile y Latinoamérica con teorías nacidas en contextos anglosajones? Yo creo que la respuesta está incluida dentro de la pregunta. Estamos reconociendo que es importante empezar a investigar nuestra propia cultura y nuestras propias alternativas y compararla eventualmente con esos contextos. Lo que pasa es que todos estudiamos la gestión desde 1910, desde esos contextos, entonces sí estamos como muy involucrados, pero ya tenemos la capacidad de desarrollar nuestra propia cultura, nuestras propias alternativas, nuestros propios modelos de gestión, teniendo en cuenta que estamos en mercados locales. Entonces, es reconocer que existe, pero también que nosotros podemos empezar a desarrollar nuestras propias teorías y conocimientos. Y por último, yo quiero hacer una pregunta a propósito
o más bien un exhorto a mis estudiantes del seminario de grado. Doctora, ¿cuáles serían los errores más comunes en un investigador Nobel, como el caso de los estudiantes que recién están formándose en esta área de abordaje fenomenológico, con miradas cuantitativas, cualitativas? Unos más arriesgados han tomado miradas mixtas. Pero, ¿cuáles son esos errores comunes que un investigador Nobel, por su condición de Nobel, comete para que ellos tengan esa precaución al momento de construir la fundamentación teórica de su investigación? Bueno, yo diría el primero es el cansancio. Tenemos una tasa de retiro muy grande cuando están haciendo sus trabajos de grado, porque están en los cursos relativamente básicos, ¿cierto? Pero ya como este es un trabajo autónomo, que ya requiere como esa independencia, como el autogestión, eso implica ya una responsabilidad mayor, porque significa que ustedes ya se están haciendo cargo de sus propios trabajos, de sus propios investigadores. Digamos que aquí hay algunas fechas, pero el tiempo es de ustedes, el trabajo es de ustedes, la capacidad es de ustedes. Entonces es invitarlos a que no pierdan esa capacidad de asombrarse. Digamos que una cosa es muy bonita y es que no sé cómo lo hagan, pero usualmente el tema de investigación lo escoge uno. ¿Cierto? Es como cuando escoge un novio. Entonces, si a ustedes les gusta el novio o la novia, pues qué bueno que le dediquen tiempo, qué bueno que aprendan sobre eso, que lo desarrollen, que se apasionen el tema de investigación y que no dejen de sorprenderse de lo que están investigando. De esta manera no se vuelve como una tarea, sino que se vuelve una pasión. Están aprendiendo lo que quieren aprender y van a encontrar resultados interesantes. Lo segundo, yo creo que puede ser un error, es que uno busca esos resultados muy extraordinarios, ¿cierto? O sea, quiere descubrir que el agua moja, y pues la verdad es que pequeños aciertos, pequeñas investigaciones pueden ser mucho más importantes que una gran investigación que no va a llegar, ¿cierto? Lo tercero, no es abrumarse con la investigación, es ir haciendo paso a paso. O sea, no es que tengo que hacer un documento de tantas hojas. Ustedes primero analizan la información, la segmentan, la trabajan, aprenden de ella y, digamos, no es asustarse con el documento. El documento simplemente es una consecuencia del trabajo que estamos haciendo. Otra cosa que yo les recomiendo mucho a mis estudiantes es que trabajen todos los días en su trabajo de investigación, en su documento. Este no es un trabajo de los domingos por la tarde, por varios motivos. Porque ustedes durante toda la semana como que se desconectan y cuando intentan volverse a conectar, a veces uno no sabe dónde va, a veces se le pierde la información, a veces las cosas no están bien. Entonces, si ustedes pudieran a primera hora de la mañana dedicar una horita a la semana a su trabajo, créanme que en 15 días podrían tener 15, 30 páginas, ¿cierto? Porque es un trabajo continuo, dedicado, y es mucho más fácil lo que hice ayer, y tiene otra ventaja. Cuando estamos haciendo una investigación y no le hemos dedicado el tiempo, la culpa carcome. Ustedes están almorzando y dicen, no estoy haciendo mi trabajo de grado. Ustedes están en cine, debería estar haciendo mi trabajo de grado. Se demoran bañándose y estoy perdiendo tiempo. En cambio, si le dan el suficiente tiempo, su calidad de vida, los niveles de estrés, la calidad del proyecto va a ser mucho mejor y va a ser un proceso que realmente van a disfrutar y va a salir adelante. Entonces, trabajo continuo, juicioso, disciplinado, atento, paciente. No siempre hay muchos resultados. Y si ustedes son juiciosos, les garantizo que van a tener un trabajo de calidad. Esto es un tema de, estamos construyendo un edificio, pónganle los ladrillitos como en cemento y vamos a encontrar que van a hacer cosas chéveres. Y lo otro, no escriban cosas grandes. Una hoja al día, inclusive no sé, profe, si allá está permitido, nosotros acá tenemos la opción de hacer un artículo científico. El artículo científico tiene máximo 30 páginas, o hacer varios artículos, lo que les decía. Uno puede hacer un articulito del estado del arte, uno puede hacer un articulito de la metodología y un articulito del resultado, y esos tres documentos se juntan y queda un trabajo muy, muy consolidado, muy bonito. Y felicitarlos, este es el primer trabajo investigativo de muchos que ustedes van a hacer consciente o inconscientemente. Pero yo sé que ustedes son grandes investigadores. ¿Me escucha, doctora? Sí, señor. Sí.
Acá cerramos con Eduard Caroca, quien pregunta, ¿qué errores afectan más la credibilidad de una investigación? ¿Y qué sugerencia daría usted para organizar mejor una investigación? Bueno, yo creo que el tema de la credibilidad está como relacionado con el tema ético, ¿cierto? Cuando se descubre que, por ejemplo, tú no haces una citación correcta, creo que el más grave de todos es el plagio, pero el plagio no siempre, digamos, es doloso. A veces el plagio es por malas habilidades de citación, malos conceptos de citación, bueno, en algunos casos sí definitivamente es que se quiere tomar el concepto que no es tuyo. Entonces, y eso va conectado con la organización. Hay que tener unas fichas. Allí el profesor de español nos propone unas fichas de trabajo en donde es muy claro quién escribió qué, como tratar de mantener esas referencias. Hay unos sistemas de referenciación como Mendeley, pero muchachos, a mí me gusta la referenciación en Word, porque he tenido muchos casos, yo llevo 25 años dirigiendo tesis, en que se pierden las referencias, se cambia el archivo, y perder las referencias significa volver a empezar absolutamente todo, ¿cierto? Y también garantizar que ustedes tienen documentos de soporte. En mi misma tesis doctoral, el archivo que llevaba a final de año, esa época se dañaban los archivos, pero se puede perder, ¿cierto? Se puede quedar no grabado. Entonces, mantener copias de seguridad. Por ejemplo, en este caso yo solo perdí como 2 días de trabajo, que no fue muy grave, pero sí tengo un estudiante que perdió toda la tesis, pero eso fue peor. Le robaron el computador en el auto. Entonces necesitamos copias de seguridad, necesitamos mantener como tener esa información y que ustedes tengan esa información a buen recaudo, porque volver a crear referencias, volver a hacer citas, inclusive volver a escribir un documento, sí es agotador. Bueno, y él me decía que con respecto a la organización, yo no creo que haya un solo método, todos nos organizamos de formas distintas, ¿no? El método que te genere bienestar y que no te dé más trabajo. Algunas personas, por ejemplo, trabajan en Excel, otras en Word, otras en PowerPoint con la cita, la información y la referencia. Pero lo que sí yo les digo que se ayuden muchísimo, por ejemplo, cuando tenemos los sistemas de citación, la inteligencia artificial, Gemini, ChatGPT, hoy Notebook también les hace las referencias a APA, se las deja organizadas. Ustedes piden cómo la quieren, qué características, porque a veces el sistema de referenciación puede ser también agotador. Y sobre todo, por ejemplo, si tenemos que pasar de una APA a un IEEE o algo así, también es incómodo. Entonces, como no se queden con los sistemas de referenciación tradicionales, tengan sus backups, pero también pues utilizando la inteligencia artificial. Y ahí iría como al otro tema. Si la utilizan, díganlo. Y utilícenla de una forma responsable, interesante, útil. Que vimos son generadas, si no es por Gemini, es por Notebook. Entonces, podemos usarlo, pero entonces vamos a decir cómo la estamos utilizando y finalmente la responsabilidad es de ustedes. Muchas gracias, doctora. En nombre mío personal, agradecerle su receptividad a este llamado, el haber aceptado la invitación de su humilde servidor en nombre de la Escuela de Administración y Negocios en la Universidad Bernardo Higgins. También agradecerle un fraternal saludo institucional por compartirnos esta experiencia sobre su trayectoria. Los estudiantes del seminario de grado, estoy seguro que va a ser de utilidad esto. Y bueno, dejar abierta la posibilidad para futuras colaboraciones como lo hemos venido haciendo en otros espacios, también en el ámbito investigativo. Así que muchas gracias, doctora, como siempre, acudir a mi llamado. Daniel, muchísimas gracias a ustedes, chicos, felicitaciones. Felicitaciones por tener al profe Daniel, felicitaciones por ya estar culminando el programa. Y bueno, también cualquier cosa que necesiten, con muchísimo gusto estaré atenta, estaré dispuesta si tienen preguntas, dudas, inquietudes. Gracias, doctora. Estaremos en contacto para futuras conversaciones. Un abrazo, muchas gracias, que le vaya muy bien. Un abrazo, muchas gracias a todos, feliz día.
Feliz día para usted.